Luego de como siempre, dándole el tiempo necesario para que puedan ingresar. A ver, en el chat pongan todos sus asistencia. Y muy bien, ahí está, vayan colocando su asistencia en el chat. Sí, Shalin. Doctor, yo también ya tengo una asistencia acá en el Excel, si les lo podría pasar por correo ahorita, doctor. Ya, me lo pasas, por favor. Ya, doctor, De eso todas lo paso. maneras, vayan colocando en el chat también su asistencia. A ver si alguien puede ir grabando, porque sabes que no me da la opción de grabar. Si alguien puede grabar la clase, porque no me da la opción de grabar. Sí, Catherine. Ah, ya, muy bien, hija. Entonces, nos envías el enlace, pues, por favor. Ya, muy bien. Gracias. Vamos entonces a iniciar ya esta actividad, que es de complementar lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Me indican si se ve la... Sí se ve, profesor. Sí, sí, ve, doctor. Ya, muy bien. Entonces voy a apagar mi cámara para poder tener mejor. A ver, Shalin, por favor, si alguien quiere hacer uso de la palabra o hacer una pregunta, me vas confirmando. Ok, ¿Me? doctor, ya le confirmo. Sí, porque no tengo el acceso ahorita para ver. Dígame, ¿ven una sola pantalla o ven dos? Una sola pantalla, profesor. Una sola pantalla. Ya, muy Sí. bien. Entonces, comenzamos. Nos habíamos quedado nosotros viendo sobre las reacciones químicas que presentaban los haluros de alquilo, ¿no? Y lo que dijimos al final de la clase y ya en forma apurada, que los haluros de alquilo, en general, cuando reaccionan, van a dar lugar a la formación de dos productos, ¿no? Van a dar lugar a la formación de dos productos. Dice que uno de ellos es un alqueno y el otro es un alcohol, ¿no? Dice, los dos productos están en competencia y que se forma con mayor rendimiento, uno de los dos depende de las condiciones de la reacción. Entonces, miren, depende de estas condiciones. Observen ustedes, el bromo etano en presencia de hidróxido de sodio, acá también hidróxido de sodio, me puede dar la formación de un alqueno o me puede dar la formación de un alcohol. Si se forma el alqueno, diremos que es una reacción de eliminación. Y si se forma el alcohol, diremos que es una reacción de sustitución. En este caso, sustitución nucleofílica, ¿no? Sustitución nucleofílica. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de las reacciones? Por ejemplo, que esta reacción está catalizada por alcohol y esta reacción está catalizada en un medio acuoso, ¿no? Y básico, porque utiliza carbonato de sodio. Entonces nosotros lo que vamos a ver de aquí en adelante van a ser estas reacciones de sustitución y reacciones de eliminación. O sea, vamos a ver qué condiciones requieren estas reacciones de sustitución y estas reacciones de eliminación para formar estos productos, ¿no? En el caso de la reacción de eliminación, un alqueno, y en el caso de la reacción de sustitución, un alcohol, ¿no?
Y a la vez también vamos a ver que estas reacciones de sustitución y reacciones de eliminación se subdividen en otros dos tipos de reacciones. Entonces, pasamos a ver lo que corresponde a las reacciones de sustitución y reacciones de eliminación, ¿no? Vamos a entrar a ver ya esto. Estas reacciones que son prácticamente las que rigen todos los procesos dentro de las reacciones de la química orgánica, ¿no? Entonces, para nosotros poder entender las reacciones de sustitución, debemos tener en cuenta que son aquellas en las que se sustituye un átomo o grupo atómico de una molécula por otro grupo, ¿no? Entonces, miren, esta es una ecuación general de una reacción de sustitución o también puede ser de una reacción de eliminación. ¿De qué va a depender? De los factores, o sea, de otros condicionantes. Entonces, en todas estas reacciones, siempre debemos tener en cuenta que exista un sustrato. En este caso, el sustrato va a ser RW, ¿no? El sustrato generalmente vienen a ser sustancias que tienen dentro de su constitución, por ejemplo, este sustrato, por ejemplo, W, se le denomina grupo saliente. Entonces, los llamados grupos salientes son sustancias en las cuales se desprenden, ¿no? Esta como molécula o se puede desprender como anión. Dice siempre y cuando estos aniones sean estables, ¿no? O relativamente estables, ¿no? También debemos de tener en cuenta que en esta reacción debe haber un reactivo nucleofílico, ¿no? Y ya saben ustedes que los reactivos nucleofílicos son aquellos en los cuales, ¿no? Se representan, los reactivos nucleofílicos se representan por la letra N, U, con un par de puntitos en la parte de la U, que no son diéresis, por si acaso son pares de electrones, representados por un símbolo negativo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este reactivo tiene un par de electrones por compartir y que siempre va a buscar, ¿no? Centros cargados positivamente, ¿no? Y por eso es que tenemos a los electrófilos. ¿Quién es un electrófilo? ¿No? Se representa por la letra E y se le pone el signo positivo. Este es un reactivo electrofílico, ¿no? Entonces tenemos reactivos nucleofílicos y tenemos también electrofílicos, ¿no? Y ahí tenemos la representación. Entonces, todo átomo que ustedes vean con un par de electrones por compartir es un nucleófilo, ¿no? Y todo átomo que ustedes vean deficiente de electrones es un electrófilo. Por ejemplo, del reactivo nucleófilo, el OH, tiene el oxígeno, en este caso, tiene pares de electrones por compartir. Así, en este caso, podríamos decir que tiene un exceso de electrones. Entonces, ahí tenemos nosotros un proceso de reacción. Que este nucleófilo, como les mencioné, va a buscar aquellos centros cargados positivamente, ¿no? Y luego tenemos los productos, ¿no? Que viene a ser el resultado de la sustitución. Y estos productos pueden ser de dos tipos, dependiendo del tipo de reacción. Pueden presentar mezclas racémicas o pueden presentar lo que se llaman la inversión de la configuración, ¿no? Entonces, tenemos en este caso, para entender los productos que se obtienen en estas reacciones de sustitución, tenemos nosotros que de acuerdo a la posición del grupo saliente en un ion carbonio, se van a dar dos tipos de reacciones de sustitución. Una de ellas es la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, denominada FN1, y luego tenemos la reacción de sustitución
nucleofílica bimolecular o también denominada SN2. Entonces, miren, para nosotros poder entender estas reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular y sustitución nucleofílica bimolecular, debemos entender, ¿no?, lo que acabamos de ver, la reacción química, ¿no?, esta reacción general. ¿Qué debe haber? Debe haber un sustrato, debe haber un grupo saliente, ¿no? Debemos tener un reactivo nucleofílico externo y luego las condiciones, ¿no?, que vienen a ser en qué tipo de solventes, por ejemplo, van a estar disueltos, ¿no?, para que se produzca la reacción. Y el otro, ¿qué cosa va a ser? El producto de la reacción. ¿Qué cosa es lo que voy a obtener de acuerdo al producto de la reacción, ¿no? Entonces, miren, comenzamos con las reacciones de sustitución nucleofílicas bimolecular. O sea, la velocidad de reacción, en este caso, depende del sustrato y del reactivo, ¿no? Entonces, su cinética de reacción es de segundo orden, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del sustrato y del reactivo, ¿no? Y su mecanismo de reacción, como ustedes van a ver acá, ¿no?, el ataque del nucleófilo y la expulsión del grupo saliente tienen que estar sincronizados. Entonces, eso quiere decir que su mecanismo de reacción es concertado y en un solo paso. Miren, observen ustedes, observen, el sustrato es esta molécula, incluido el bromo, este es el sustrato. El grupo saliente es el bromo, es el halógeno. Es uno de los mejores grupos salientes, son los halógenos, ¿no? Y el reactivo nucleofílico es el grupo hidroxílico, o sea, una base. Entonces, en este caso, miren cómo está dispuesta la molécula en el espacio, ¿no? El ataque del reactivo nucleofílico es por el lado posterior a donde se encuentra el grupo saliente. Entonces, cuando se produce esa reacción, vamos a tener un estado de transición. A este estado de transición se le denomina que está en un estado sincronizado. Es sincrónico, ¿no?, o concertado en un solo paso. Entonces, observen ustedes que esta representación de la molécula, el carbono, tiene 5 enlaces. Y esto se acepta porque dice que se refiere a la hibridación de tipo sp2, en la que el grupo saliente y el reactivo nucleofílico vienen a ser los lóbulos de los enlaces P puros. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hicimos en la hibridación? A ver. Sí, profesor, una vez mencionó que el carbono podía tener 5 enlaces, pero solamente con una condición de nucleofílico. Claro, o sea, dibujamos así, ¿no es cierto? Aquí, este es el enlace de tipo sp2 y tiene 2 lóbulos P puro, ¿no es cierto? Entonces, por esta similitud que presenta este tipo de hibridación es que se acepta este estado de transición, ¿no? Entonces, miren, entonces conforme va ingresando el grupo saliente, el reactivo nucleofílico, el grupo saliente a la vez va siendo desalojado, ¿no? Entonces, si voy a obtener un producto, observen ustedes, este es un producto que presenta inversión de configuración. Miren, observen. ¿Por qué se dice inversión de configuración? Porque el grupo, en este caso, el reactivo nucleofílico, está por el lado opuesto a donde se encontraba el grupo saliente. Por eso se llama inversión de configuración, ¿no? Y aquí tienen ustedes un ejemplo, ¿no?, que he encontrado ya hace un tiempo de esta reacción nucleofílica. Miren, observen, el nucleofílico ataca, se produce el estado concertado, el estado de transición, miren, ahí está, y finalmente sale el grupo saliente. Y se produce la inversión de configuración, ¿no? Algunos autores también le llaman la inversión de Walden, ¿no? Otros autores dicen que esta reacción, miren, esta reacción es, el producto que se forma es como si fuera un paraguas abierto de adentro hacia afuera. Miren,
Este es el paraguas o parasol. Ahí está, ¿lo ven? Este es el paraguas o parasol. Cuando ataca el reactivo nucleofílico, ahora el paraguas se abre en sentido opuesto, ¿no? Yo creo que alguna vez a ustedes de repente les puede haber pasado, ¿no? Como el paraguas que se abre cuando hay mucho viento, se abre en sentido opuesto. Entonces, eso es lo que pasa aquí también, miren, ¿ves? Se abre en sentido opuesto, ¿ves? Entonces, eso es lo que indican en algunos libros, ¿no? Que ustedes seguramente pueden leer por ahí, ¿no? Y a esta reacción se denomina inversión de configuración o también se denomina inversión de Walden, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Por ahora todo bien, profesor. Ya, gracias. Entonces, vamos a continuar entonces ahora viendo la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular o denominada también SN1, ¿no? Estas reacciones SN1, como por ejemplo la solvólisis del cloruro de terbutilo, tienen una cinética de primer orden, ¿no? Una cinética de primer orden. Eso quiere decir que solamente aquí va a intervenir el sustrato. En la SN2 interviene el sustrato y el reactivo nucleofílico. En cambio, en esta reacción solamente interviene el sustrato. ¿Quién es el sustrato? O sea, la molécula que tiene el grupo saliente. Miren, este es el sustrato que tiene el grupo saliente. Este es un reactivo nucleofílico, que es el que va a atacar al carbono que contiene el grupo saliente para dar lugar a la formación de un producto, ¿no? En este caso nos va a dar como producto el terbutanol, ¿no? El terbutanol. Entonces, dice que en esta reacción SN1 quiere decir que la etapa limitante de la velocidad solo interviene el sustrato y no el nucleófilo, al contrario de lo que ocurre en el mecanismo SN2, ¿no? En el SN2 sí interviene el sustrato y el reactivo, como les decía hace un momento. Entonces, su mecanismo de reacción de esta sustitución nucleofílica unimolecular está dado en dos etapas. La primera etapa, que viene a ser la etapa lenta, ¿no? Que es la formación del carbocatión, y luego viene la etapa rápida, que viene a ser el ataque del reactivo nucleofílico, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí, ¿no?, la ecuación general. Miren, la primera etapa viene a ser la formación del carbocatión, y la segunda etapa viene a ser el ataque del reactivo nucleofílico, ¿no? El reactivo nucleofílico ataca para dar este producto. Y este producto, dice, generalmente vienen a ser las denominadas mezclas racémicas, ¿no? Son las denominadas mezclas racémicas. Bien, entonces de la misma manera que en las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular, aquí tenemos ejemplarizado. Miren, observen, sale el reactivo nucleofílico, se forma el carbocatión, ¿no? Al formarse el carbocatión puede ser susceptible, esas flechitas de rojo que ustedes ven, que el ataque puede ser por el lugar donde se encuentra el reactivo nucleofílico o también puede ser por el lado opuesto. Y observen, miren, cuando el ataque es por el lugar donde estaba el reactivo nucleofílico, se forma un nuevo producto. O también puede ser por el lado opuesto a donde se encuentra el reactivo nucleofílico. Y a eso es lo que se le denomina que este producto presenta retención de configuración y presenta inversión de configuración, ¿no? Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta de estas dos reacciones, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de la SN2, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de este SN2.
¿no? Aunque aquí ya está dado, miren, observen ustedes la disposición de la molécula en el espacio, ¿no? Cómo está dado, y el ataque que viene del reactivo nucleofílico, ¿no? El ataque del reactivo nucleofílico y el estado de transición, y finalmente se forma un producto que presenta inversión de configuración. ¿Por qué se dice inversión de configuración? Porque tiene, o sea, el reactivo nucleofílico en el lado opuesto a donde se encontraba el grupo saliente, ¿no? Entonces, quiero que me digan si hasta aquí han entendido esta reacción, porque luego van a venir algunos ejercicios y ustedes van a tener que tratar de resolverlo, ¿no? O sea, en este caso, de la sustitución nucleofílica bimolecular, todo es en una sola etapa. O sea, dice que debe estar sincronizado. Conforme entre el reactivo nucleofílico, el grupo saliente va haciendo ser desalojado, ¿no? Ese es así. En cambio, en la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, dice que se lleva a cabo en 2 etapas. La primera etapa, que viene a ser la etapa lenta, la formación del carbocatión, y la segunda etapa, la etapa rápida. Entonces acá, miren, vamos a hacer el ejemplo. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Acá hay un compañero que quiere hacer una consulta. Ya, a ver, que pregunten. ¿Quiénes son? Por favor, me van dando sus apellidos. Profesor, una consulta. Sí, ¿cuál es tu apellido? Cariapasa. ¿Cómo? Cariapasa. Ah, ya. Cari Apasa. Ajá. Tengo una consulta. ¿Cómo reconozco al reactivo saliente? El químico se reconoce porque tiene electrones para combatir, pero ¿y el saliente? ¿Cómo reconoces al grupo saliente? El grupo saliente generalmente es un halógeno, ¿no? El grupo saliente generalmente los grupos salientes generalmente son los halógenos, y después hay otro que se utiliza muchísimo, que es el cloruro de paratolueno sulfonilo, ¿no? O el también se le representa como OTS, cloruro de paratolueno sulfonilo. O sea, son los reactivos que más se utilizan. En este caso, lo que nosotros vamos a utilizar es los halógenos. Y el cloruro de paratolueno sulfonilo, como le decía, el OTS, ¿no? Que se representa por esta sigla, también en algunos casos lo vamos a colocar, pero solamente como OTS, ya que su fórmula de este compuesto es un poquito compleja, ¿no? Porque es voluminoso y por eso se considera como un buen grupo saliente. Y el otro son los halógenos. Los halógenos son considerados, en este caso, muy buenos grupos salientes. Por eso que ahorita lo que le iba a hacer era el mecanismo de reacción de esta SN1, ¿no? Se tienen el mecanismo de reacción de la SN2, que es concertada en una sola etapa. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, tenemos el cloruro de terbutilo o el 2-cloro-2-metilpropano, ¿no? El reactivo, en este caso, el halógeno, por ser más electronegativo, ya saben ustedes por la teoría, es el que va a traer el par de electrones hacia sí, haciendo de que, observen ustedes aquí, se forme miren, se va a formar un carbono que se encuentra deficiente de electrones, que está cargado positivamente. Este es el carbocatión, ¿no? Este es el carbocatión más el halógeno, que está bajo la forma de un anión, ¿no? Y ustedes saben que la mayoría de los halógenos como aniones son estables, ¿no? Entonces, una vez que se forma
una vez que se forma el carbocatión, entonces este carbocatión y aquí tenemos el carbocatión. Este carbocatión va a ser susceptible de ser atacado. Miren, va a ser susceptible de ser atacado. Se ve. Por el lugar, por el mismo lugar donde se encontraba el grupo saliente. En este caso, el reactivo nucleofílico, vamos a ponerle al grupo hidroxílico, ¿no? Va a ser atacado por el mismo lugar donde se encontraba y voy a obtener un producto, y lo voy a colocar aquí de rojo. Observen ustedes, este producto que se va a formar va a presentar una estereoquímica o una disposición espacial muy semejante al sustrato, como presenta una disposición espacial muy semejante a la del sustrato, entonces se dice que este tiene retención de configuración. Disculpen la escritura, en que estoy manejando el mouse. Entonces, a esto es lo que se llama retención de configuración. Y también la estereoquímica de este carbocatión puede ser que sea atacado por el lado opuesto a donde se encuentra el grupo saliente. Entonces el otro producto que yo voy a obtener es este. Que es el producto que generalmente se forma cuando se hace a través de una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. Y observen que estereoquímicamente este nuevo producto que se ha formado no está igual que el sustrato, ¿no? ¿Por qué? Porque el reactivo nucleofílico se encuentra por el lado opuesto a donde se encontraba el grupo saliente. Entonces, a este producto se le denomina inversión de configuración. Se le denomina inversión de configuración. Entonces tenemos estos dos productos que se forman a través de una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular que está representada ahí. Por eso dice, productos generalmente son mezclas racémicas, ¿no? Entonces miren, ¿qué cosa es una mezcla racémica? Cuando una mezcla racémica es cuando existe 50% de retención y 50% de inversión de configuración. A ello se le conoce con el nombre de una mezcla racémica, ¿no? Esta es una mezcla racémica. Cuando hay 50% de retención de configuración y 50% de inversión de configuración, a eso se le llama una mezcla racémica. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el compuesto que presenta retención de configuración y el que presenta inversión de configuración uno al otro, ¿qué cosa vienen a hacer? De acuerdo a la estereoquímica que hemos visto, ¿no?
Si nosotros imaginariamente trazamos acá un plano o un espejo, como siempre les digo, ¿qué cosa voy a obtener? Uno con respecto al otro. ¿Cómo se llama? Isómeros. Claro, son isómeros, pero ¿y estos isómeros cómo se denominan? Cuando son imágenes especulares, ¿Antiómeros? enantiómeros, ¿no es cierto? Por eso que los enantiómeros generalmente forman mezclas racémicas, ¿no? Los enantiómeros generalmente forman mezclas racémicas. Y este es el problema que se tiene a veces cuando se hace alguna síntesis de algún compuesto, ¿no? El problema que siempre surge en estas reacciones de síntesis es que si hace a través de una reacción SN1, o sea, nos corremos el riesgo de que tengamos productos que presentan retención de configuración y productos que presentan inversión de configuración, ¿no? ¿Y cómo hago para saber si tienen retención de configuración o inversión de configuración? ¿Puedo ver los cristales y determinar cómo es su estereoquímica en la molécula? ¿O de repente puedo observar la solución a trasluz del tubo de ensayo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? A ver. Cromatografía. Cromatografía. Si hacemos una cromatografía de estos dos productos que hemos obtenido, ambos van a tener el mismo RF. O sea, no va a haber diferencia. Hay un método que yo les dije, que hablamos en la clase pasada. ¿Ah? ¿Cuál es ese método? Del más menos razón. Del más menos. ¿Qué es eso el más menos? Ya están ahí. ¿Qué es el más menos? Hablamos la clase pasada sobre eso. Ojo, el lunes es el examen parcial. Se supone que ya deben estar ustedes leyendo, estudiando, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso es a través de la isomería óptica, a través del polarímetro, que me determina si es D o L. Por eso que estas moléculas, como también lo manifestamos en la clase pasada, las mezclas racémicas tienen actividad óptica o no tienen actividad óptica. ¿Ah? Las mezclas racémicas, ¿tienen o no tienen actividad óptica? No tiene. ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Tienen o no No tienen? tiene. No tienen actividad óptica, porque una opaca a la otra. Si es que hace girar en el sentido horario la luz polarizada, el otro lo hace girar en sentido antihorario. De tal manera que ambas, como se dice, se opacan y no presentan actividad óptica, ¿no? Las mezclas racémicas. Tengan cuidado con eso. Eso también se puede mostrar con la columna de RF. ¿Cómo? No te escucho bien porque se escucha con eco. Eso también se puede mostrar con la columna de RF. No. Con RS no, porque ese es cuando tú, RS más que nada es cuando hay lo que hablamos, ¿no? Los carbonos quirales, ¿no? Yo les dije bien claro que para determinar si una molécula hace girar el plano de la luz polarizada hacia la derecha o a la izquierda, solamente podemos utilizar un aparato o un instrumento que viene a ser el polarímetro, ¿no? Y esto solamente con ese instrumento podemos determinar su actividad óptica, ¿no? Pero no con RS. Bien,
Entonces, acuérdense que el producto de estas reacciones viene a ser siempre una mezcla racémica, ¿no? ¿Alguna pregunta más adicional? Bien, entonces pasamos ahora a ver sobre las reacciones de eliminación. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Eliminación, ¿qué cosa es? Cuando se sacan dos átomos de una misma molécula, ¿no? O dos moléculas, dependiendo de lo que nosotros veamos. Por ejemplo, miren, en las reacciones de eliminación, lo que nosotros siempre vamos a tener es la presencia de compuestos insaturados, ¿no? Que como ustedes ven acá, E, Z, y también los normales. Y de acuerdo a la estabilidad de estos compuestos insaturados, vamos a tener el porcentaje de cada uno de ellos. Por ejemplo, el que más va a tener o mayor porcentaje va a ser el E, ¿no? El Z es el que menor porcentaje va a tener y también el 1-penteno. Ahora, acuérdense algo que también vimos, ¿no? En los alcanos, la estabilidad de los carbocationes. Tanto las reacciones de sustitución nucleofílica como estas reacciones de eliminación se van a dar lugar por la estabilidad de los carbocationes, ¿no? Tengan presente ello. Bien, entonces las reacciones de eliminación son aquellas en las cuales se separan dos grupos de una molécula sin que sean reemplazados por otros grupos. Como resultado se forma un enlace pi, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros, observen ustedes, estas dos moléculas que tienen hibridación de tipo sp3, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Se van a separar dos moléculas para formar, ¿qué cosa? Un enlace pi. Nos va a formar un enlace pi. Y observen ustedes que una base juega el papel importante para la separación, en este caso, de los grupos, ¿no? Que, como les decía, pueden ser átomos o pueden ser también moléculas o grupos funcionales. ¿Y qué vamos a obtener? La formación de un compuesto insaturado. A esta reacción, ¿no? A esta reacción, ¿no? Como dice aquí, en la mayoría de estas reacciones la pérdida tiene lugar en carbonos adyacentes, por lo que se le conoce como eliminación 1,2 o también se le conoce como beta eliminación, ¿no? Y aquí tienen ustedes la ecuación, ¿no? Eliminación 1,2, 1, 2, ¿no? O eliminación beta, alfa, beta, ¿no? Eliminación beta, cualquiera de los dos nombres, ustedes pueden encontrarlo de repente en algunos libros, por eso que les estoy colocando acá los nombres con los que generalmente se le conoce, eliminaciones 1,2 o también se le conoce como eliminación beta. Entonces, estas reacciones de eliminación, al igual que las reacciones de sustitución, también tienen su clasificación, dice, y se ha comprobado que la eliminación puede transcurrir por un mecanismo monomolecular y bimolecular, denominados E1 y E2, ¿no? Dice. En estos procesos están relacionados con los mecanismos de sustitución SN1. Entonces nosotros acabamos de ver todo lo que corresponde a la sustitución nucleofílica unimolecular y a la sustitución nucleofílica bimolecular, ¿no? Entonces, estas reacciones están directamente relacionadas a E1 y a E2, ¿no? Si no, miren, observen aquí esta ecuación química de la sustitución nucleofílica en comparación con la reacción de eliminación. El nucleófilo, que puede ser una base igual, ¿no es cierto?, que hace, en el caso de la sustitución, acá reemplaza al halógeno. Esa es una reacción de sustitución. En el caso de la eliminación, la base desprotoniza o ayuda a la desprotonización de dos elementos adyacentes, o dos átomos adyacentes, o dos átomos vecinos, ¿no? Dependiendo del libro, pues, ¿no? Ustedes van a poder encontrar esos términos. Entonces, ¿qué se va a producir? Se va a producir un producto insaturado. En este caso, como decía hace un momento, se forma un enlace pi, ¿no? Un enlace pi. Entonces,
¿Dónde va a estar la diferencia si se produce la reacción de sustitución o la reacción de eliminación? En las condiciones que se van a dar. Entonces, pero acá me dice que si están relacionados, entonces todo lo que ocurre en SN1 también va a ser en E1. Entonces, ¿cómo sé yo en qué momento se va a producir la eliminación? Aquí vamos a ver y vamos a analizar lo que nos dice esta diapositiva. En la eliminación unimolecular, dice, este mecanismo, al igual que el SN1, indica que la velocidad de la reacción depende únicamente de la concentración del sustrato, ¿no? Las bases tienden a eliminar un protón y favorece la eliminación. Y aquí está la diferencia. Las temperaturas elevadas favorecen la eliminación de un protón. Entonces, miren, si yo tengo acá este nucleófilo, ¿no es cierto? Que puede ser la base igualito. Si yo aquí le pongo calor, entonces ya se va a producir una reacción de eliminación. Es lo que va a diferenciar de una reacción de sustitución. En este caso, la SN1, ¿no? Se va a diferenciar de la E1. ¿Por qué? Porque presenta temperaturas elevadas, ¿no? ¿Qué favorece? ¿Qué más favorece? La ramificación del grupo alquilo, ¿no? La ramificación del grupo alquilo favorece la reacción de eliminación unimolecular. Entonces, miren, el mecanismo de reacción de esta eliminación unimolecular también se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa, que es la lenta, la formación del carbocatión, y la segunda etapa, que viene a ser, en este caso, la sustracción de este protón para formar, ¿qué cosa? La presencia de un nuevo enlace pi, que viene a ser un compuesto insaturado, ¿no? Y esta segunda etapa es rápida, ¿no? La eliminación del protón para formar el compuesto insaturado. Entonces, en el mecanismo de reacción, miren, es muy parecido a lo que acabamos de ver con el mecanismo SN1. Observen ustedes, en este caso, el grupo saliente está trayendo el par de electrones para dejar a este carbono deficiente de electrones. O sea, se forma el carbocatión. Al formarse el carbocatión, entonces, en una segunda etapa, viene el ataque del reactivo nucleofílico, pero en este caso no es que va a atacar al carbono, sino que cosa va a pasar, va a desalojar o va a extraer un protón para que se forme el enlace pi y dar como producto un compuesto insaturado, ¿no? Esto es lo que pasa. ¿Y qué condiciones debo tener para que suceda esto? A ver, ¿qué condiciones debemos tener para que suceda esto? Porque miren, es igualito que la sustitución nucleofílica, el carbocatión, y este reactivo nucleofílico, que es el alcohol, puede atacar a este carbocatión por el mismo lugar donde se encuentra el grupo saliente, o puede atacar por el lado opuesto a donde se encuentra el grupo saliente. Y me forma una reacción de sustitución cuyos productos van a ser una mezcla racémica. Pero sin embargo acá, ¿qué está haciendo? Está desprotonizando a la molécula, ¿no? Para que se forme el enlace pi. ¿Y qué condiciones debe tener esta reacción para que se produzca ello? Lo acabamos de mencionar. ¿Qué cosa es? A ver. Temperatura, concentración y base. La temperatura elevada. Esto es lo que va a favorecer la eliminación con respecto a la de sustitución, porque después todo el resto es igualito. Acá también la ramificación favorece a esta reacción de sustitución. Favorece a esa reacción. Ahorita vamos a hacer, para ya terminar todo esto, vamos a hacer un resumen de todo ello. Pues acá también tienen ustedes, miren, observen cómo se produce la reacción de eliminación. Nos sale el grupo saliente, queda el carbocatión, y luego este hidrógeno, que es el vecino,
al grupo saliente, va a ser desalojado, la flechita ahí lo dice, ¿no? Acá está, miren, viene el reactivo nucleofílico, lo saca y forma el enlace pi, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes en forma animada esta reacción de eliminación unimolecular, ¿no? Es una reacción de eliminación unimolecular. Bien, y luego tenemos la reacción de eliminación bimolecular. Al igual, dice, este mecanismo es igual que el SN2, indica que la velocidad de reacción depende de la concentración del sustrato y del reactivo. Aquí también las bases favorecen la reacción, las temperaturas elevadas no van a dar lugar a que se forme la reacción de eliminación bimolecular, y aquí sí hay algo que debemos tener en cuenta con respecto a su estereoquímica. Dice, requiere que la conformación que debe adoptar el hidrógeno y el grupo saliente sea anticoplanar, ¿no? Anticoplanar quiere decir que sean opuestos, y aquí está una ecuación general. Miren, aquí está. El reactivo nucleofílico desprotoniza al carbono, no adyacente o vecino al grupo saliente. ¿Para qué? Para que se forme el enlace pi. Esta es una reacción concertada, es en un solo paso, ¿no? Y observen que me dice que requiere que la conformación debe adoptar, ¿no?, la siguiente posición, que el hidrógeno debe estar opuesto al grupo saliente. A esto es lo que se llama anticoplanar. No, este es anticoplanar. No están en posiciones opuestas, ¿no? Si otras son plano imaginario, ¿no?, uno está en un plano y el grupo saliente está en otro plano. ¿Y qué es lo que va a favorecer esta reacción de eliminación? La temperatura elevada, porque luego todo es similar a la SN2, así como vimos en la SN1, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes su mecanismo de reacción, miren, concertado en un solo paso. El reactivo nucleofílico desprotoniza a la molécula, en este caso al hidrógeno, que está adyacente al grupo saliente. Lo desprotoniza, y ¿qué va a dar lugar? Va a dar lugar a un producto de eliminación, siempre y cuando acá, ¿qué cosa exista como una condición de la reacción? Que la temperatura sea elevada. Otra de las condiciones de la reacción, como ustedes ven aquí o en esta figura de acá abajo, ¿qué cosa es? Que el hidrógeno y el grupo saliente se encuentren en posición anti, ¿no? O se encuentren en posiciones opuestas, para que podamos obtener nosotros, ¿qué cosa? Como producto, un producto insaturado, ¿no? ¿Por qué? Porque forma un nuevo enlace pi, ¿no? Un nuevo enlace pi. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces aquí tienen ustedes en forma animada, miren, producto concertado en un solo paso. El reactivo nucleofílico desprotoniza, se forma el enlace pi, pero a la vez que desprotoniza también va saliendo o va siendo desalojado el grupo saliente, ¿no? Todo es concertado y es en un solo paso, ¿no? En un solo paso. Bien, en estas reacciones de eliminación bimolecular, ¿no? Sí, ¿alguien ha levantado la mano? No, doctor, nadie levantó la mano. Ah, ya, es que como escuché la... Miren, en estas reacciones de eliminación bimolecular, nosotros tenemos acá lo que se denomina la regioselectividad de las reacciones de eliminación, ¿no? ¿Qué me dicen? En la mayor parte de las eliminaciones unimolecular y bimolecular, donde son posibles dos o más productos de eliminación, predomina el alqueno más sustituido, que es más estable, ¿no? En este caso, la regioselectividad u orientación tipo Zaitsev, a estas es llamada la regla de Zaitsev. Recuerdan que nosotros vimos la regla de Zaitsev cuando
vimos los productos insaturados que se formaban, ¿no? En este caso, la regla de Zaitsev dice que el producto, no, por ejemplo acá, miren, tenemos esta molécula del grupo saliente, están los hidrógenos, miren, tanto hacia la derecha hay un hidrógeno como hacia la izquierda hay un carbono que también tiene hidrógeno. Acá está el reactivo nucleofílico. Este reactivo nucleofílico puede protonizar a este hidrógeno para dar lugar a la formación de este producto. O también puedes protonizar a este carbono, a este hidrógeno, para dar lugar a la formación de este producto insaturado. Entonces, ¿cuál de los dos es más estable? De acuerdo a la regla de Zaitsev, dice que predomina el alqueno más sustituido. Entonces, si yo analizo los dos productos que se pueden formar, teóricamente yo puedo decir que más estable es el que se forma en mayor proporción es este. ¿Por qué? Porque estos carbonos involucrados dentro del doble enlace son los que se encuentran más sustituidos. Miren, observen, este carbono tiene un metilo, este otro carbono tiene 2 metilo. Acá solamente tiene 2 carbonos, pero este carbono acá tiene hidrógenos. Entonces, ¿cuál es el más estable? Viene a ser este compuesto, ¿no? Este es el más estable. Ahora, este es de acuerdo a la regla de Zaitsev, porque también está acá lo que dice el producto de Hofmann, ¿no? ¿Y esto en qué caso se da? Dice, en cambio, cuando la base utilizada es muy voluminosa, como el terbutóxido de potasio o el LDA, resulta el alqueno menos sustituido de acuerdo al producto de Hofmann. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a la base. Miren, en este caso la base es el etanol y acá la base es el terbutóxido. Si la base, en este caso el terbutóxido, es voluminoso, entonces el producto que se va a formar en mayor proporción va a ser este. O sea, cuando tenemos el carbocatión menos estable, porque este es un carbocatión primario, este es un carbocatión secundario. ¿Cuál es más estable? El carbocatión secundario, ¿no? Pero de acuerdo a la regla de Hofmann, dice que si utilizamos una base muy voluminosa como el terbutóxido, como este, entonces el producto que se va a formar en mayor proporción es este. O sea, eso quiere decir el alqueno que es menos sustituido, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la regla de Zaitsev y la regla de Hofmann, ¿no? Por eso dice, la reacción regioselectiva es la que da preferentemente uno de entre 2 o más isómeros estructurales posibles. Doctor, acá hay un compañero que tiene una duda. A ver. Buenos días, profesor. ¿Cómo identifico que es una base voluminosa? Claro, tienes que hacer la estructura, pues. A ver, este de acá tiene 2 carbonos. Este de aquí, ¿cuánto tiene? 3 carbonos que están unidos a este compuesto, ¿no es cierto? A ver. Esta es su forma condensada, ¿no? ¿Cómo sería su forma desarrollada? Sería carbono, 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 carbono y aquí el OH. Este es el terbutanol, que cuando está con anión se llama terbutóxido. Entonces miren, es voluminoso. ¿Por qué? Porque está ramificado. En cambio acá, solamente ¿qué cosa es? Es una cadena lineal. ¿No? Es una cadena lineal. Bien, pero para efectos de nosotros, solamente guiémonos por esto. Y solamente a la regla de Zaitsev. No nos metamos mucho con Hofmann porque esos son casos un poquito raros, ¿no? Un poquito raros. Pero más es con estos que son menos voluminosos y cuya orientación siempre va a ser de tipo Zaitsev, ¿no? O sea, producto de Zaitsev. El que es más voluminoso va a ser el más estable. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta?
yo les voy a dejar acá una inquietud. Este producto de Sysef es cis o trans. Este producto, el primer producto es 71% y el segundo es de 29%, ¿es cis o trans? ¿Qué dicen? El de 71%, ¿qué cosa es? ¿Cis o trans? Y el de 29%, ¿qué cosa es? ¿Cis o trans? Puede tener cisos trans, profesor, en ese caso, porque yo veo que es como son tres metilo, simplemente sería la orientación, o sea, el giro. ¿Cuál es la condición para que se produzca cis o trans? Eso lo vimos. Isomería. Es la isomería, claro, eso se llama isomería geométrica. Pero ¿cuál es la condición? Ojo, chicos, el lunes es el examen. ¿Cuál es la condición para que nosotros digamos si es cis o trans? Nosotros hemos dicho que si los sustituyentes más voluminosos están en un mismo lugar, es cis, y si están en lugares diferentes va a ser trans, ¿cierto? Pero que los carbonos involucrados dentro del doble enlace deben tener sustituyentes diferentes. Acá son iguales. ¿Puedo decir cuál es mayor? ¿Puedo decir cuál es mayor? No. No, entonces no aplica, ¿no? En este caso no podemos determinar. ¿Por qué? Porque los carbonos involucrados dentro del doble enlace no tienen sustituyentes diferentes, ¿no? Acuérdense de eso, tengan presente. Bien, entonces miren, con esto ya terminamos todo lo que corresponde a la parte de lo que vienen a ser las reacciones de sustitución y de eliminación. Bien, lo que voy a hacer es aumentar una diapositiva para que no sale. A ver, quiero aumentar una diapositiva para hacer una comparación entre la sustitución nucleofílica unimolecular y sustitución nucleofílica bimolecular. Pero yo creo que acá se puede presentar. A ver, déjeme ver. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir. Voy a crear ¿me dicen si se ve? Sí se ve, doctor. Ya. Entonces ahora,
Vamos a hacer un pequeño resumen de la reactividad que presenta tanto el SN1 como el SN2, ¿no? Miren, el SN1, vamos a poner acá, SN1, y por acá vamos a poner SN2, ¿no? Vamos a darle más espacio. Bien, vamos a hacer una comparación entre ambas y vamos a ir viendo las reactividades para que ustedes tengan presente, ¿no? Cómo se favorecen estas reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular y cómo se favorecen estas reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular. Y ya sabemos que son iguales para E1 y para E2, que la diferencia solamente va a estar en que las temperaturas elevadas van a favorecer las reacciones de eliminación. Entonces, nosotros podemos decir que la SN1, de acuerdo a la molecularidad, que es unimolecular, ¿no es cierto? Es unimolecular. Y la SN2 que viene a ser bimolecular. Ahí lo dejamos, ¿ya? Mejor le ponemos molecular. Es bimolecular. Esto es en cuanto a la molecularidad. Su cinética de reacción, la SN1 es de primer orden. ¿Por qué? Porque solamente interviene el sustrato. Solamente interviene el sustrato. Vamos a poner así sus. Y la SN2 es de segundo orden. Porque en este caso interviene, ¿quién interviene? Interviene el sustrato más el reactivo nucleofílico. Interviene el sustrato y el reactivo nucleofílico. En cuanto a la reactividad que presentan los haluros de alquilo, ¿no? Porque vamos a trabajar siempre con los haluros del alquilo para entender solamente SN1 y SN2, como hay otros grupos salientes, ¿no? En este caso el halógeno es uno de los mejores grupos salientes por la voluminosidad que tiene y por la estabilidad que se da cuando se forma en un carbocatión, ¿no? Como un anión. Entonces, la velocidad de reacción de los haluros de alquilo en la reacción SN1, ¿no? Está dado porque los haluros de alquilos terciarios reaccionan más rápidamente que los secundarios y esto más rápidamente que los primarios y esto más rápidos que los metilos haluros, en este caso haluro de metilo. Esa es su velocidad de reacción. O sea, un haluro de alquilo terciario reacciona más rápido que un secundario, este es más rápido que un
primario. Y en la SN2 es al revés, ¿no? Los haluros de metilo reaccionan más rápido que los haluros del kilo primario, y esto más rápido que los haluros del kilo secundarios, y esto más rápido que los haluros del kilo terciario, ¿no? Esa es la velocidad de reacción. El solvente. ¿Qué tipo de solvente favorecen las reacciones SN1 y SN2? En el caso de la SN1, los solventes próticos. Y ya les hablé en su momento de lo que era un solvente prótico, ¿no? Los solventes próticos, ¿quiénes son? Y en la SN2, los solventes apróticos. ¿Quiénes son? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? A ver. ¿Están ahí o siguen durmiendo? Los hidróxidos. Los hidrógenos. Hidróxidos. ¿Ah? ¿Cuál es el producto de la reacción que se obtiene en una SN1? Vienen a ser las mezclas racémicas, ¿no? Eso quiere decir que tenemos productos que presentan retención de configuración y productos que presentan inversión de configuración. En cambio, en la SN2, el producto que se obtiene de esta reacción solamente presenta inversión de configuración, ¿no? Solamente presenta inversión de configuración. Y en la SN2 también puede haber como producto de la reacción una transposición, ¿no? Una transposición. Eso va a depender del tipo de sustrato para que se dé la reacción de transposición. En cambio, la SN2, solamente el producto que se forma va a presentar inversión de configuración. Bien, este es un pequeño resumen. Entonces ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que nosotros estamos viendo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Doctor, acá hay una compañera que quiere hacer una ¿Ya? consulta. Ya, mientras voy haciendo el ejemplo, que pregunte. Sí, buenos días, profesor. Una consulta. Para el E1 y E2 es lo mismo, solamente que en temperaturas altas, ¿verdad? Nada más. Gracias.
A ver, ahí tienen un ejemplo. Dígame si ese presenta una reacción SN1 o una reacción SN2. Pregunta de examen. Completar la siguiente ecuación química indicando si es una reacción SN1 o SN2 y dar nombres a los reactantes y productos. Ya, a ver. Ahí tienen ejercicios. Listo. ¿Resolvemos el primero? ¿O lo hacen? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta para determinar si es una SN1 o una SN2? Ahí hemos hecho un resumen de todo, ¿no? SN1 ya sabemos que es unimolecular, ¿no es cierto? De primer orden, que interviene solamente el sustrato. ¿Y quiénes son los que generalmente van a dar lugar a esta reacción SN1? Los haluros de alquilos terciarios, los secundarios y luego los primarios, aunque algunos autores dicen que pueden pasar minutos, horas, días, meses,
y no se produce la reacción. ¿No? Igual que en la SN2, ¿no? En la SN2 la velocidad de reacción es los haluros del kilo, luego los haluros primarios, secundarios y los terciarios de la misma manera, ¿no? Pueden pasar tiempo y no se lleva a cabo la reacción SN2, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que analizar, en este caso, ¿qué cosa vine a hacer? Vine a hacer el carbono. Este carbono, donde está este grupo saliente, ¿qué cosa es? ¿Un carbono primario, secundario o terciario? ¿Qué cosa es? Terciario. ¿No? Es un carbono terciario. Por lo tanto, ¿qué cosa vamos a obtener acá? Una reacción de tipo, este va a ser una reacción de tipo SN1. ¿Por qué? Porque me dice que los carbonos terciarios favorecen a esta reacción. La base, y dice el solvente, tiene que ser prótico. Por ejemplo, yo puedo poner que este hidróxido de sodio esté disuelto en agua. Que se sobreentiende, ¿no? Se entiende que el hidróxido de sodio es una solución acuosa. Entonces mi producto que yo voy a tener va a ser una mezcla racémica, en la que puedo tener como producto, ya hemos visto en la ecuación anterior, un producto que presenta retención de configuración y un producto que presenta inversión de configuración. Y si ambos están en cantidades X moleculares, o sea, 50% de uno y 50% del otro, ¿qué cosa viene a ser? Una mezcla racémica, ¿no? Esto es una mezcla racémica. ¿Está bien? ¿Estamos? Ustedes ya dibujan los productos, ¿no? Ya saben que van a tener retención de configuración cuando el reactivo nucleofílico, en este caso el grupo hidroxílico, está por el mismo lugar donde se encuentra ¿quién? El grupo saliente. ¿Sí lo hacen, no? ¿O lo hago? Usted, profesor, por favor. Profesor, por favor. Miren, copio igualito que el sustrato, igualito, lo mismo, solamente que aquí le pongo ¿qué cosa? El OH. Listo. Este es retención de configuración, más el que presenta inversión de configuración. Copio igualito, pero solamente que el OH, ahora lo pongo en el lado opuesto a donde se encontraba el grupo saliente. Y esto es lo que se denomina inversión de configuración. Y cuando hay cantidades iguales de ambos, a eso se llama una mezcla racémica. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces los solventes próticos, ¿quiénes son los solventes próticos? Les dije, ¿se acuerdan cuando hicimos solubilidad? Yo les hablé de los solventes próticos y los solventes apróticos. Los próticos son aquellos que tienen oxígeno o nitrógeno unidos ¿a quién? A hidrógenos. ¿No? Y aquí un ejemplo, el agua, el etanol, esos son solventes próticos. Y los apróticos solamente tienen oxígenos y nitrógenos unidos a carbonos, no a otros, no a hidrógenos, ¿no? Esos son los solventes apróticos, ¿no? Por eso que acá yo puedo colocar, miren este segundo ejemplo, observen ustedes, ¿qué tipo de reacción es? El sustrato, el grupo saliente, ¿en qué tipo de carbono está? Primario. ¿Ah? En un carbono primario. Eso quiere decir que me va a favorecer una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Por qué? Porque los haluros del alquilo primario reaccionan más rápido que los haluros de alquilos terciarios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Que el producto que yo voy a tener, ¿qué cosa va a presentar? Solamente inversión de configuración, ¿no? Va a presentar inversión de configuración. Entonces, estereoquímicamente
nosotros representamos que el grupo hidroxílico, ¿no?, se encuentra en posición opuesta al carbono, ¿no? Vamos a poner que esta sea su disposición espacial, ¿no? Acá tiene un hidrógeno y acá tiene otro hidrógeno. Más o menos así, ¿no? Esta es la inversión de configuración. Vamos a entender también que este compuesto está representado de esta forma. Ahí está el grupo saliente, ¿no? Entonces, atacado por el lado opuesto para producir o dar lugar a la formación de un producto de inversión de configuración. Entonces, miren, lo que yo tengo que hacer cuando vea una reacción química es ubicar al grupo saliente y determinar si se encuentra en un carbono primario o se encuentra en un carbono secundario o en un carbono terciario, ¿no? Si está en un carbono terciario, como hemos visto el primer ejemplo, inmediatamente, como se dice, ojo cerrado, es SN1. Si yo lo veo que el grupo saliente está en un carbono primario, ojo cerrado, es SN2, listo. Pero en el último caso, miren, observen ustedes, el grupo saliente, ¿en qué tipo de carbono se encuentra? Terciario. No. Secundario. Que Es un carbono secundario. Entonces, miren, ¿qué cosa es? ¿Es SN1 o es SN2? Porque los secundarios están iguales en ambos casos, miren, ¿ve? Están iguales. Entonces, aquí, cuando yo tenga este tipo de ecuaciones, me tengo que ir acá. Me tengo que ir a los solventes. Tengo que analizar si es un solvente prótico o es un solvente aprótico. Entonces, miren, yo aquí le he puesto el reactivo nucleofílico, hidróxido de potasio. Acá le he puesto disuelto en agua y acá le he puesto disuelto en acetona. Entonces, el que está disuelto en agua, ¿qué sería? ¿SN1 o SN2? SN1. Sería SN1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es un solvente prótico. Entonces, el producto que yo voy a obtener es un producto que presenta, ¿qué cosa? Retención e inversión de configuración, ¿no es cierto? Si es SN1. Vamos a ver. Entonces, acá va a ser de tipo SN1, ¿no? Y en el otro SN2. es la acetona, ¿no es cierto? Observen ustedes que el oxígeno de esta acetona no está unido a hidrógenos, por lo tanto, se es un solvente aprótico y me indica que va a ser una reacción de tipo SN2. Y el producto en esta SN2, ¿qué cosa va a ser? Solamente inversión de configuración. Y en la SN1, ¿qué cosa voy a tener? Retención de configuración e inversión de configuración, lo cual se conoce como una mezcla racémica. ¿Listo? Y eso es lo que dibujan, ¿no? Dibujan ustedes los productos, ¿no?, que se dan de acuerdo a la retención de configuración y a la inversión de configuración. ¿Está bien? ¿Preguntas? Profesor, ¿era el oxígeno o el nitrógeno, no, profesor? Oxígeno y nitrógeno. Si están unidos a hidrógenos, son solventes próticos. Cuando el oxígeno y el nitrógeno no está unido a hidrógenos, es un solvente aprótico. Así lo reconocemos más rápido, ¿no? Y recuerden que eso lo hablamos en la práctica, creo que fue, cuando hablamos sobre solubilidad, ¿no? También en la teoría fue que les dije, las últimas diapositivas
del de alcanos, creo que fue, de la segunda clase. Ahí está al final, ahí está sobre los solventes próticos y apróticos, que le dije que eso quedaba para que ustedes puedan leer, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, y si yo acá le pongo esto así, ¿qué significa? O así también, ¿qué significa? Ese símbolo, ¿qué me indica? ¿Cualquiera de las dos? Eso en fisicoquímica deben haberle dicho, porque bastante se utiliza en fisicoquímica. Eso es calor, cualquiera de las dos formas. ¿Endotérmica o...? Si este es calor, claro, es calor, o sea, un catalizador externo, ¿no? La C así con una flechita hacia arriba o el delta, ¿no? ¿Qué productos voy a obtener ahora? ¿Qué productos voy a obtener ahora? ¿Ah? Ya cambió. Miren, si yo le pongo calor, ya no va SN1. ¿Qué cosa va a hacer? E1. Claro, y en el segundo, ¿qué cosa va a hacer? Listo, se acabó. ¿Se dan cuenta? Ya lo único que tienen que ver ustedes, si es E1 o S2, ¿qué es lo que tienen que ver? La estabilidad del alqueno. ¿Cuál es más estable de acuerdo a la regla de Zaitsev? Nada más. Olvídense de Hoffman, ¿no? De acuerdo a la regla de Zaitsev, ¿cuál es más estable? El alqueno que tiene sus carbonos más sustituidos. Listo. Y se acabó. Y esa es la respuesta. Sí, escucho. ¿Puede volver a repetir sobre la mezcla racémica, por favor? La mezcla racémica viene a ser las cantidades equimoleculares de retención de configuración, o sea, de esto, y de inversión de configuración. Cuando hay, vamos a suponer, 50% de uno y 50% del otro, a eso es una cantidad equimolecular, entonces se dice que es una mezcla racémica. Gracias, profesor. ¿Está bien? Sí, gracias. Eso también lo hemos hablado en estereoquímica, cuando hablamos de enantiómeros. Ahí hablamos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bien, chicos, entonces con esto ya voy a dejar de compartir. Bien, entonces miren, con esto ya terminamos toda esta primera parte que nos corresponde a esta primera parte de Orgánica 1, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, algo que necesiten saber, el examen va a ser a las 8 en punto de la mañana, el día lunes, en el aula Orlando Chin, ¿no? Ahí va a ser. Solamente deben llevar su lapicero, su liquid, su borrador o su lápiz, lo que ustedes quieran. Después todo dejan, porque todo lo van a desarrollar en la misma hoja. No vamos a necesitar ningún otro material. Todos sus teléfonos, todo lo que tengan, eso lo van a dejar afuera. Si se pierde, es su responsabilidad de ustedes. Sí, a ver, ¿qué dice Shalin? Doctor, una pregunta, ¿habrá tolerancia para el día lunes en el examen? La tolerancia es hasta cuando no salga un estudiante del examen.
Si ya sale un estudiante del examen, entonces ahí sí ya se acabó la tolerancia. ¿Por qué? Porque ya el que sale del examen ya sabe las preguntas. Y el que llega puede conversar con él y ya sabe que somos amigos, ¿no? Le Bien, pasamos muchas las gracias. preguntas. Entonces la tolerancia es hasta cuando no salga un estudiante. Pero eso sí, acaba a la hora, 9:40. 9:40 acaba el examen. Bien, ¿alguna pregunta más? A ver, por favor, quisiera que prendan sus cámaras para verlos. Aquí todos veo que están presentes. Muy bien, Luis. A ver. ¿Quién más? Ah, ahí está Reiko. Muy bien. José, muy bien. Catherine, Stephanie, Sheila. Bien. ¿Nadie más? ¿Y el resto? ¿Nada? Entonces son los únicos que le voy a poner asistencia. A César. Yo soy profesor. Charlene. Aquí estoy, doctor. Hola, Charlene. Profesor presente. ¿Quién es? Presente, profesor. Ah, ya, Alejandro, muy bien. Ahí yo pensé que estaban durmiendo. Presente, profesor. Ah, Abigail. Sheila. Yo pensé que estaban durmiendo. ¿Ah? No, profesor. ¿Qué hacen despierto tan temprano? ¿Ah? Ya, chicos, entonces ha sido un gusto verlos. Ya el lunes conversamos, lo que quieran, me preguntan. Ya el examen lo tengo listo, ¿quieren verlo? ¿Lo ven? Doctor, ¿cuánto vamos a ver el día del examen? ¿Cuántas preguntas me ves? ¿Cuántas preguntas son? A ver, voy a ver cuántas preguntas son. No sé, no me acuerdo. Ah, son 8, ¿no? 8 preguntas. Así que va a ser rápido el examen. Va a ser rápido si es que practican. Entonces, Profesor, yo tengo una duda. dime, En el caballete de las informaciones ácidas, ¿ya? ¿Qué tiene? en el caballete, hay tiras. Caballete solamente es dibujar de abajo hacia la derecha, con los sustituyentes que están hacia la derecha en cuña, y los que están hacia la izquierda van en líneas entrecortadas, porque se sobreentiende que están atrás, y luego los que están en el plano, ¿no? Directo. Nada más. De acuerdo a como está ahí en la diapositiva, así como lo ven, de abajo hacia arriba, hacia la derecha, esa es la forma, ¿no? Y dicen que esa es la forma representativa que se acerca más a los productos naturales. O sea, cómo se encuentran las moléculas en el espacio, ¿no? Bien, entonces ahora sí, vayan a tomar desayuno tranquilo y ya conversamos. A ver, ¿quién me dijo que estaba grabando la clase? Ya, Catherine. Entonces, por favor, nos compartes la clase con todos tus compañeros y también me la envían a mí, por favor. Ya. Muy bien, chicos, que tengan un buen